Me llamo Lucía Herrera, tengo 45 años y nunca imaginé que limpiar el sótano de la casa de mi padre cambiaría por completo la historia que él me había contado durante toda su vida. Si alguna vez te han ocultado la verdad, quienes más deberían ser transparentes contigo, déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde estás viendo esto? Dale me gusta y suscríbete. Esta historia también podría ser la tuya. Ese día, entre el polvo y las telarañas, mis dedos rozaron un cofre metálico que siempre había estado allí, pero que nunca me permitieron abrir. Está cerrado desde hace años, me decía papá cada vez que preguntaba. Ahora, con él bajo tierra desde hacía apenas una semana, la cerradura oxidada cedió con un simple empujón, y dentro, una carta con mi nombre escrito con su letra temblorosa. Lo que encontré en ese sobre cambiaría todo lo que creía saber sobre el hombre que me crió. Pero para entender lo que significó ese momento, necesito llevarte atrás en el tiempo. Crecí en un barrio humilde de Oaxaca, en una casa pequeña de paredes descoloridas y techo de lámina que mi padre reparaba cada temporada de lluvias. Él era carpintero, un hombre de manos ásperas y pocas palabras. Mamá nos dejó cuando yo tenía 7 años. Y desde entonces fuimos solo él y yo. No tenemos mucho, pero nos alcanza. Era su frase favorita mientras servía los frijoles recalentados que comíamos casi todos los días. Nunca hubo lujos. Mi uniforme escolar pasaba de un año a otro hasta que las costuras ya no daban más. Mis libros eran prestados o de segunda mano. Las fiestas de 15 años de mis amigas pasaron sin que yo tuviera la mía. No hay dinero para esas cosas, Lucía, me explicó con esa voz seca que usaba para las verdades duras. Mejor ahorra para tus estudios. Y eso hice. Trabajé de mesera después de la escuela para pagar la universidad. Estudié administración en la UNAM mientras vivía en un cuarto compartido con otras 2 chicas. Papá nunca vino a visitarme. ¿Para qué voy a ir a la capital? No hay nada que pueda ofrecerte allá, me dijo por teléfono. Cuando terminé la carrera no hubo celebración, solo un qué bueno murmurado entre sorbos de café, sentado en su viejo sillón. Mis primos, los hijos de mi tío Rafael, siempre tuvieron más. Casas nuevas, coches, viajes. Nos miraban por encima del hombro cada Navidad, las pocas veces que coincidíamos. ¿Todavía viven en esa casita?, preguntaban con fingida inocencia. Papá solo asentía, sin defenderse jamás. Con el tiempo, conseguí un buen trabajo en una empresa de exportación. Le ofrecí comprarle una casa mejor, pero se negó rotundamente. Esta casa es suficiente para mí, guarda tu dinero. Cuando enfermó, regresé a Oaxaca. Dejé mi trabajo, mi apartamento, mi vida en la ciudad para cuidarlo. Mis primos no aparecieron ni una sola vez. Están ocupados, justificaba él, siempre protegiendo a todos menos a sí mismo. En sus últimos días, postrado en la cama que instalamos en la sala porque ya no podía subir las escaleras, me tomó la mano con una fuerza sorprendente. No busques nada, hija. No hay que dejar, me dijo con la mirada fija en el techo. Solo deudas y recuerdos. Le creí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Durante 45 años nunca tuve razones para dudar de su palabra. El velorio fue tan austero como había sido su vida. 2 vecinos, el primo Javier, que apareció más por compromiso que por afecto, y yo. Nadie más vino a despedir a Antonio Herrera, el carpintero del barrio San Juan. Y luego, 7 días después, encontré ese cofre en el sótano. Y todo lo que creía saber sobre mi padre comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. El cofre me miraba desde el suelo del sótano como un testigo silencioso. Lo llevé a la mesa de la cocina, esa misma donde papá y yo habíamos compartido miles de comidas en silencio. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta. Guardé lo que pude, como pude. Nunca confié en bancos ni en promesas. Todo lo que sobró está con este papel. Es tuyo, porque te quedaste, porque cuidaste. Debajo de la carta había documentos amarillentos, escrituras de propiedad de un terreno en las afueras de Oaxaca y un contrato de venta con un adelanto ya pagado, fechados 20 años atrás. Documentos que mi padre había guardado en secreto durante 2 décadas. No entendía por qué me había ocultado esto, por qué vivimos con tantas carencias si existía este terreno. Al día siguiente, la respuesta llegó sin avisar. El timbre sonó temprano. Al abrir la puerta, me encontré con mi tío Rafael y mis primos, Gustavo y Alejandro. Nunca venían. En 15 años no habían cruzado esa puerta ni una sola vez. Lucía, venimos a ayudarte con los trámites, dijo mi tío con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tu padre era un hombre simple, pero queremos asegurarnos de que todo quede en orden. Los dejé pasar, incómoda. Se sentaron en la sala mirando alrededor con desdén apenas disimulado. Esta casa necesita muchas reparaciones, comentó Gustavo pasando un dedo por la mesa. Probablemente lo mejor sea venderla. No está en venta,
respondí secamente. Mi tío carraspeó, intercambiando miradas con sus hijos. Lucía, seamos prácticos. Esta casa es vieja, el barrio ya no es lo que era, y tú tienes tu vida en la capital. ¿Para qué quedarte con un problema? Nosotros podemos encargarnos de todo. ¿Por qué ahora, tío? En todos estos años nunca mostraron interés por nosotros. El ambiente se tensó. Rafael se inclinó hacia adelante. Antonio y yo tuvimos nuestras diferencias, es verdad, pero somos familia. Y en momentos así, la familia debe unirse. Alejandro, menos sutil que su padre, fue directo al grano. Además, queremos revisar si hay papeles importantes, documentos de propiedad, cuentas bancarias, algo que debamos saber. Sentí un escalofrío. ¿Sabían del terreno? Era eso lo que buscaban. Mi padre no tenía nada. Repetí las palabras que había escuchado toda mi vida mientras escondía la carta bajo un cojín del sofá. Solo esta casa. ¿Estás segura?, insistió mi tío. Antonio siempre fue muy reservado con sus asuntos. Recordé entonces fragmentos de conversaciones a medias, discusiones familiares antiguas que nunca entendí completamente. Papá y tío Rafael dejaron de hablarse cuando yo tenía unos 12 años. Nunca supe por qué. Si hubiera algo lo sabría. Mentí. Viví con él toda mi vida. Se fueron después de una hora, no sin antes sugerir que deberíamos reunirnos pronto para organizar las cosas de Antonio. Me prometieron volver al día siguiente con un abogado amigo para ayudarme con los trámites. Esa noche, bajo la luz amarillenta de la cocina, extendí nuevamente los documentos. El terreno estaba en un área que ahora, según pude investigar por internet, se había vuelto muy valiosa. Urbanizaciones nuevas, desarrollos turísticos. Era posible que mi padre, el hombre que remendaba sus camisas hasta que se deshacían, fuera dueño de algo así. Al reverso de uno de los documentos había una nota escrita a mano. Rafael sabe. No confíes. El corazón me dio un vuelco. La letra era de mi padre. A la mañana siguiente, antes de que mi tío regresara, fui al registro de la propiedad. Necesitaba saber si esos documentos eran reales o solo el delirio de un hombre enfermo. La funcionaria, una mujer mayor con gafas de media luna, revisó los papeles con meticulosidad. Estos documentos son auténticos, señora Herrera. Este terreno pertenece legalmente a Antonio Herrera desde hace más de 20 años. Hay un contrato de compraventa parcialmente ejecutado, pero nunca se finalizó. El adelanto está pagado, pero la transacción quedó suspendida. ¿Y quién iba a comprar el terreno?, pregunté con un nudo en la garganta. La mujer ajustó sus gafas y leyó el nombre del comprador. Rafael Herrera, su hermano, supongo. Cuando salí de la oficina, el mundo había cambiado. La historia que creí conocer se desmoronaba frente a mis ojos, y en su lugar emergía una verdad que mi padre había decidido llevarse a la tumba, o casi. Cuando regresé a casa, el auto de mi tío ya estaba estacionado frente a la puerta. Esta vez no venía solo con mis primos. Un hombre de traje, con maletín de cuero y expresión impaciente, los acompañaba. El abogado que habían prometido traer. Respiré hondo antes de entrar. Ahora entendía por qué mi padre había sido tan hermético toda su vida. Por qué nunca confió en nadie, ni siquiera en mí. Lucía, te estábamos esperando, exclamó mi tío con falsa jovialidad. Te presento al licenciado Morales. Ha venido para ayudarnos con todo el papeleo pendiente. Estreché su mano sin ganas. El abogado comenzó a sacar documentos de su maletín. Señora Herrera, he preparado algunos formularios que facilitarán la transferencia de cualquier bien que su padre pudiera poseer. Es un procedimiento estándar para evitar complicaciones futuras. No entiendo, dije, fingiendo confusión. ¿Transferencia a quién? Mi tío se apresuró a intervenir. A la familia, por supuesto, para que podamos administrar todo correctamente. Gustavo, impaciente como siempre, fue más directo. Papá es el hermano mayor de Antonio. Le corresponde hacerse cargo de sus asuntos pendientes. Alejandro asintió, apoyando a su hermano. Es lo normal, prima. Tú vives lejos, tienes tu trabajo. Nosotros podemos encargarnos de todo esto. El abogado extendió un documento frente a mí. Solo necesitamos su firma aquí, como única hija, para proceder con el inventario y distribución de bienes. Tomé el papel y lo leí detenidamente. Era un poder notarial que otorgaba a Rafael Herrera autoridad total sobre cualquier propiedad, o bien que hubiera pertenecido a mi padre. Incluía una cláusula específica sobre terrenos y propiedades rurales en el estado de Oaxaca. Lo sabían, siempre lo supieron. ¿Por qué mencionan terrenos específicamente?, pregunté levantando la mirada. Mi padre solo tenía esta casa. El silencio que siguió fue revelador. Mi tío y el abogado intercambiaron miradas. Es una formalidad, respondió el licenciado Morales incómodo. Cubrimos todas las posibilidades. Rafael se aclaró la garganta.
Lucía, hay cosas que no sabes. Tu padre y yo teníamos asuntos pendientes. ¿Qué tipo de asuntos? Negocios familiares, acuerdos de hace muchos años que nunca se concretaron por su terquedad. Alejandro, impaciente, intervino. El terreno de las Lomas, prima, sabemos que existe. Era de los abuelos y papá iba a comprárselo a tío Antonio. Incluso le dio un adelanto, pero tu padre nunca quiso completar la venta y ahora es una zona muy valiosa, añadió Gustavo sin poder contenerse. Ese terreno vale millones ahora. La verdad salía a la superficie como un cadáver que no puede permanecer hundido. Por fin entendía. Entonces, mi padre se negó a venderles el terreno y por eso dejaron de hablarse. Rafael se puso de pie, irritado. Tu padre era un necio. Le ofrecí un trato justo en su momento, pero se aferró a ese pedazo de tierra como si fuera un tesoro, mientras vivían aquí, en esta casa destartalada, por puro orgullo, o quizás por principios, respondí, sintiendo una nueva convicción creciendo dentro de mí. Mi tío me miró con desdén. ¿Principios? Antonio no sabía nada de negocios. Ese terreno habría sido desarrollado hace años si me hubiera escuchado. En vez de eso, se encerró en su taller haciéndose el mártir, criándote con esas ideas de que la pobreza es digna. Cada palabra suya era como una pieza más de un rompecabezas que finalmente tomaba forma. Firma los papeles, Lucía, insistió, recuperando la compostura. Es lo mejor para todos. Te daremos una compensación justa, por supuesto. Miré el documento en mis manos, luego a los hombres frente a mí. En sus ojos veía la misma codicia que probablemente mi padre había visto durante años. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. No hay nada que pensar, replicó Gustavo. Ese terreno debe volver a la familia. Tío Antonio nunca hizo nada con él. Nosotros tenemos planes. Inversores esperando. Rafael asintió. Tu padre está muerto, Lucía. Ya no importa lo que él quisiera. Es tiempo de ser prácticos. Esas palabras fueron el golpe final. La injusticia que habían cometido contra mi padre ahora se dirigía hacia mí. El desprecio, la manipulación, el intento de robar lo único valioso que mi padre había protegido durante toda su vida. Volveré mañana, dijo mi tío recogiendo sus cosas. Espero que para entonces hayas entrado en razón. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé sola en la sala, con el documento arrugado entre mis manos y una decisión formándose en mi mente. Mi padre había guardado silencio durante décadas. Yo no haría lo mismo. Esa noche no dormí. Las palabras de mi tío resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Tu padre está muerto, Lucía. Ya no importa lo que él quisiera, pero para mí era lo único que importaba. Al amanecer tomé una decisión. No iba a permitir que el silencio de mi padre se convirtiera en su derrota final. Guardé los documentos en mi bolso y conduje hasta la ciudad. Mi primera parada, el despacho de la abogada Carmela Vázquez, una antigua compañera de la universidad con quien había mantenido contacto a lo largo de los años. Estos documentos son completamente legales, Lucía, confirmó Carmela después de examinarlos. El terreno es tuyo por derecho, como única heredera de Antonio. El contrato de compraventa con tu tío nunca se completó, así que legalmente no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Y el adelanto que pagó, después de tantos años, podría de argumentarse que prescribió cualquier reclamación. Pero si quieres hacer las cosas correctamente, podrías devolverle esa cantidad, actualizada con intereses razonables. Asentí. No quería nada que no me correspondiera, solo justicia. Preparemos todo, Carmela. Quiero tener la escritura a mi nombre cuanto antes. Mientras ella iniciaba los trámites, yo tenía otra parada pendiente. El terreno. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Siguiendo las coordenadas de los documentos, conduje por casi una hora hasta las afueras de la ciudad. Cuando llegué, entendí por qué mi tío estaba tan desesperado. Lo que antes había sido un terreno rural apartado, ahora estaba rodeado de desarrollos turísticos y residenciales de lujo. Era un oasis verde en medio de la expansión urbana. Caminé por el perímetro, recordando las pocas veces que mi padre había mencionado algo sobre la tierra de sus padres. La tierra no se vende, Lucía, me dijo una vez. La tierra se cuida para los que vienen después. Ahora entendía que no era tacañería lo que lo había hecho vivir con tan poco, era principio. Mi padre prefirió una vida austera antes que ceder ante la presión de su hermano, antes que vender el legado familiar para un desarrollo que borraría la memoria de nuestros antepasados. De regreso en casa, encontré en el cofre algo que había pasado por alto, un cuaderno viejo con anotaciones de mi padre. Eran planes, bocetos, ideas para el terreno, un huerto comunitario, un taller de carpintería para enseñar el oficio a jóvenes, un espacio que beneficiaba
beneficiara a la comunidad, no solo a inversores adinerados. Mi padre nunca había sido pobre de espíritu. Al contrario, el timbre sonó puntualmente a las 10 de la mañana siguiente. Mi tío, mis primos y el licenciado Morales esperaban en el porche con expresiones confiadas. Les abrí la puerta sin saludar. ¿Has reconsiderado nuestra propuesta, Lucía?, preguntó mi tío, entrando sin esperar invitación. Sí, respondí simplemente. Rafael sonrió complacido, extendiendo la mano hacia su abogado para que le pasara los documentos. Sabía que entrarías en razón. Verás que esto es lo mejor para todos. No creo que me hayas entendido, dije con calma. He reconsiderado y mi respuesta es no. La sonrisa se congeló en su rostro. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a firmar ningún documento. El terreno es legalmente mío, como única heredera de mi padre. Ese terreno debería ser nuestro, estalló Gustavo. Papá pagó un adelanto. Hace 20 años, respondí, y aquí tengo un cheque por esa cantidad, con intereses incluidos. Su reclamo está satisfecho. Les mostré el cheque que Carmela y yo habíamos preparado. Mi tío lo miró como si fuera un insulto. Esto es ridículo. Ese terreno vale 100 veces más ahora. Lo sé. Y esa es precisamente la razón por la que mi padre nunca completó la venta. Él sabía lo que ustedes planeaban hacer. El abogado Morales, incómodo, intervino. Señora Herrera, debe entender que sin un testamento formal, la situación puede complicarse. Sonreí por primera vez desde que habían llegado. ¿Quién dijo que no hay testamento? Saqué de mi bolso una carpeta con los documentos que Carmela había preparado. El certificado de defunción, la declaratoria de herederos donde yo figuraba como única beneficiaria y los trámites ya iniciados para la transferencia formal del terreno a mi nombre. Todo está en orden, licenciado. Mi abogada se ha asegurado de ello. Mi tío palideció. Por primera vez en su vida no tenía palabras. ¿Tu abogada?, murmuró finalmente. La doctora Carmela Vázquez. Pueden contactarla si tienen alguna duda, aunque les advierto que es muy meticulosa con la legalidad. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el viejo reloj del pasillo marcando los segundos. En ese momento, dejé de ser la sobrina pobre, la hija del carpintero terco. Me convertí en la heredera legítima de Antonio Herrera, con todo lo que eso significaba. Creo que nuestra reunión ha terminado, dije, dirigiéndome a la puerta. Y si no les importa, tengo planes que hacer para el terreno de mi padre. La expresión en el rostro de mi tío mientras salía por la puerta fue algo que nunca olvidaré. Una mezcla de rabia, incredulidad y ese peculiar tipo de vergüenza que solo sienten quienes son descubiertos en su propia trampa. Esto no ha terminado, masculló entre dientes. Te equivocas, Rafael, respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Esto terminó hace 20 años, cuando decidiste que el dinero valía más que tu hermano. En las semanas siguientes, como era de esperarse, recibí notificaciones de los abogados de mi tío, amenazas veladas, ofertas de compra cada vez más altas, incluso un intento de impugnar la herencia alegando que mi padre no estaba en sus cabales al final de su vida. Carmela se encargó de todo con una eficiencia implacable. Tu caso es sólido, Lucía, me aseguró después de cada nueva táctica de mi tío. Solo están probando hasta dónde pueden presionar. Mientras los abogados hacían su trabajo, yo hacía el mío. Revisé minuciosamente los planes que mi padre había esbozado en su cuaderno. Contraté a un arquitecto para actualizar los diseños. Solicité permisos municipales. Y sobre todo, comencé a conocer a las familias de la comunidad cercana al terreno, muchas de las cuales habían conocido a mi padre en su juventud. Don Antonio siempre decía que algún día ese terreno serviría para algo más que hacer ricos a los ricos, me contó doña Esperanza, una anciana que recordaba a mi padre de cuando ambos eran jóvenes. Nos alegramos de que usted piense igual, señorita. 6 meses después de la muerte de mi padre, el proyecto comenzó a tomar forma. El huerto comunitario Antonio Herrera abría sus puertas con 5 familias locales trabajando la tierra. El taller de carpintería, construido con las mismas herramientas que mi padre había usado toda su vida, ofrecía clases gratuitas a jóvenes del barrio. En una esquina del terreno, un pequeño mercado permitía a los artesanos locales vender sus productos directamente a los turistas que visitaban la zona. Era todo lo que mi padre había soñado, pero nunca pudo realizar en vida. La inauguración fue un día soleado de otoño. Había invitado a toda la comunidad, a mis antiguos compañeros de trabajo, incluso a viejos amigos de mi padre, que hacía décadas no veía. Lo que no esperaba era que mi tío y mis primos aparecieran. Los vi llegar desde lejos. Rafael caminaba con menos arrogancia ahora, casi cauteloso. Gustavo y Alejandro lo seguían como siempre, pero sus expresiones eran diferentes, más sombrías, más reales. Me acerqué a recibirlos, consciente de que todos los ojos estaban puestos en nosotros. No esperaba verlos aquí, dije con sinceridad.
Mi tío miró alrededor, observando el huerto, el taller, las familias que trabajaban y celebraban. Por primera vez desde que lo conocía, parecía no saber qué decir. «Es impresionante lo que has hecho, Lucía», dijo finalmente. Antonio estaría orgulloso. No era una disculpa, pero viniendo de Rafael Herrera, era lo más cercano que obtendría. «Gracias», respondí simplemente. Gustavo dio un paso adelante incómodo, pero decidido. «Hemos estado pensando los terrenos que compramos al otro lado del camino. Planeábamos construir condominios de lujo, pero después de ver esto, hizo un gesto hacia el huerto. Quizás podríamos considerar algo diferente, algo que complemente lo que has creado aquí». Me quedé sin palabras por un momento. Era la última cosa que esperaba escuchar. «¿Por qué el cambio?», pregunté sin poder contenerme. Alejandro, siempre el más sincero de los tres, respondió: «La verdad, el pleito legal nos ha costado mucho. Varios inversores se retiraron cuando supieron del conflicto familiar y luego, cuando empezó a correr la voz sobre tu proyecto, bueno, resulta que la gente prefiere estar del lado de un huerto comunitario que de otro condominio exclusivo». No pude evitar sonreír. Las consecuencias naturales habían llegado por sí solas. «Estamos dispuestos a colaborar», continuó mi tío, recuperando algo de su antigua autoridad. «Tenemos los contactos, el capital. Podríamos expandir este concepto, hacerlo sostenible a largo plazo». Lo miré fijamente, buscando el engaño en sus ojos, pero por primera vez vi algo diferente. No arrepentimiento quizás, pero sí reconocimiento. Reconocimiento de que yo no era la sobrina ingenua que pensaban, de que el legado de mi padre valía más de lo que ellos habían imaginado. «Podemos hablar de ello», concedí finalmente, pero con una condición: cualquier proyecto que hagamos respetará la visión original de mi padre. No se trata de hacernos ricos, sino de enriquecer a la comunidad. Rafael asintió lentamente, justo como Antonio hubiera querido. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el huerto, me senté sola en un banco que habíamos construido con madera del taller de mi padre. Desde allí podía ver a las familias recogiendo sus herramientas, a los niños corriendo entre los surcos recién plantados, a los visitantes llevándose productos frescos a sus casas. Saqué la carta de mi padre del bolsillo. La había leído tantas veces que ya conocía cada palabra de memoria. Guardé lo que pude, como pude. Ahora entendía que mi padre no solo me había dejado un terreno valioso, me había dejado sus principios, su visión, su forma de ver el mundo. Me había dejado la oportunidad de terminar lo que él había comenzado. En el silencio de aquella tarde, sentí que por fin lo conocía completamente. No al carpintero callado y austero que creció conmigo, sino al hombre de convicciones inquebrantables que había preferido vivir con menos antes que traicionar lo que creía correcto. Y en ese momento supe que había honrado su memoria mejor de lo que cualquier monumento podría haberlo hecho. El verdadero valor de su herencia no estaba en el precio del terreno, sino en las semillas que ahora crecían en él. Semillas de dignidad, de comunidad, de resistencia silenciosa ante la codicia, las mismas semillas que él había plantado en mí durante toda su vida. Nunca fuimos pobres después de todo, solo teníamos una riqueza que otros no podían ver ni comprar. A veces pienso que él lo sabía, que me estaba preparando a su manera silenciosa para este momento, para continuar su legado no solo en papeles y escrituras, sino en acciones y principios. La carta sellada en el cofre del sótano no era solo un documento legal, era un testimonio, una declaración de fe en que yo entendería algún día por qué vivimos como vivimos, por qué él eligió el camino que eligió. Y mientras el último rayo de sol iluminaba el huerto que ahora llevaba su nombre, supe que lo había entendido perfectamente. Mi padre nunca murió sin nada. Al contrario, murió siendo el hombre más rico que he conocido y me dejó todo lo que importaba. Nunca subestimes el poder de los principios silenciosos, de las convicciones inquebrantables. A veces, las personas que menos hablan son las que más tienen que decir con sus acciones. Si alguna vez te han juzgado por tus elecciones, si han confundido tu integridad con terquedad o tu sencillez con pobreza, recuerda esta historia. El verdadero valor no se mide en posesiones o apariencias, sino en la huella que dejamos y los principios que defendemos. En este canal compartimos historias de personas cuyo valor real permanece oculto hasta el momento preciso en que la verdad sale a la luz, porque nuestra dignidad no depende del reconocimiento ajeno, sino de mantenernos fieles a quienes realmente somos. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que necesite recordar que su valor va más allá de lo que otros pueden ver. Suscríbete para más relatos que celebran la fortaleza silenciosa que todos llevamos dentro. Recuerda, a veces los cofres más valiosos no son los que guardan oro, sino los que protegen verdades que cambian vidas.